Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde de viernes. Te damos gloria y honra porque usted ha sido fiel y bueno. Sobre todo ponemos este tiempo de predicación. Sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a usted, Señor Jesucristo, en que cumpla el propósito para el cual usted ha dado la palabra y que su iglesia salga fortalecida y levantada y sobre todo tenga lo que ellos piden conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues Dios siempre quiere pues bendecirnos, ¿verdad? Y pues Él nos va a hablar hoy del Señor Jesucristo en esta predicación. Más que es siempre es predicación. Tema es cuando es de estudio de la escuela dominical, pero es predicación, así se debe decir siempre, predicación. Y el Señor dice: pelea por tu bendición hasta que la tengas en tus manos, ¿sí? Pelea por tu bendición hasta que la tengas en tus manos, ¿verdad? Sabemos que esto es lo que la iglesia debe de entender, que aunque dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien, pero también dice la palabra de Dios que ninguna maldición hay sin causa, y otra dice que los que andan en el Espíritu conseguirán las bendiciones de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no todos, ¿verdad? No todos. Y vamos a ver cómo es que hay que luchar por la bendición, porque esa parte pues no se entiende, ¿verdad? Porque pensamos que Dios, pues Él en el inicio creó bendiciones. En el Deuteronomio 28 habla de bendiciones y habla de maldiciones. Y en Génesis capítulo 32, que vamos a ver hoy, en Génesis capítulo 32, versículo del 22 al 30, vamos a ver la palabra de Dios que nos dice ahí, en Génesis capítulo 32, versículo del 22 al 30, ¿verdad? Vamos a ver en el libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo 32, ¿sí? Versículo del 22 al 30. ¿Ya tienen esa palabra, esa porción? ¿Sí? Si se dan cuenta, dice la palabra ahí, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Génesis 32, capítulo 22 al 30? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Jacob lucha con el ángel en Peniel, ¿sí? Si se dan cuenta, está hablando de un lugar que se llama Peniel, ¿sí? Y así hay lugares donde Dios derrama de su poder y de su gloria. Uno de esos lugares es este. Es la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional. Aquí el Señor está presente. Aquí el Señor se mueve. Aquí el Señor hace sanidades, milagros y liberaciones y te bendice. Pero si tú le crees, porque para eso tienes que creer. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 32, versículo del 22 al 30. Y se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Si te das cuenta, no te dejaré si no me bendices, ¿sí? Y el varón le dijo, y viene una pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel,
porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Tú debes de decir, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y en el 26 dice, no te dejaré si no me bendices, ¿verdad? No te dejaré si no me bendices. La cuestión de la iglesia es que la iglesia no cree en Dios. La iglesia no cree en que Dios es el mismo, que es el mismo de ayer, hoy y de siempre. La iglesia no cree que Dios puede cambiar su lamento en baile, dice la palabra del Salmos. La iglesia no cree que Dios pueda hacer milagros. No tiene fe y ni cree. Y no lucha, es decir, buscar a Dios continuamente, buscar a Dios todos los días. Puedes meterte en ayuno, puedes luchar por tu bendición en ayuno, puedes pedirle a Dios en oración, puedes pedirle a Dios en intercesión, pero estar buscando la presencia de Dios, porque aquí Jacob nos muestra un ejemplo de cómo él fue sagaz, de cómo él fue continuo, de cómo él se esforzó, de cómo él estuvo toda una noche y hasta el alba, ¿sí? Y dice, no te dejaré si no me bendices. Satanás está derrotado, sus demonios están derrotados, todos están derrotados. El problema es que él es padre de mentira y él bombardea de vez en cuando nuestras mentes con mucha mentira, con temor, y entonces a veces nosotros no creemos a la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos un arsenal de armas, pero el problema es que la iglesia no ha entendido que para tú ser bendecido tienes que obedecer a Dios. Para tú ser bendecido necesitas hacer la voluntad, y la voluntad de Dios es poner a primer lugar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que vamos a ver aquí en San Juan 15:5. ¿Qué dice la palabra en San Juan 15:5? Dice la palabra de Dios en San Juan 15:5. Amén. El libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, que nos quede claro que así como Jacob luchó por su bendición con el ángel, tú tienes que luchar. Y a veces esa parte no la entienden, porque dice, si Dios me va a bendecir, nadie puede detener la mano de Dios. Y efectivamente, así es, pero hay bendiciones que sí se pelean. ¿Sí? Y entonces, no todo el que diga Señor va a recibir su bendición. Más que nada es que nosotros estemos siendo persistentes. Y cada uno tiene un testimonio. Por eso el testimonio de cada uno de lo que Dios ha hecho con nosotros va a dar fe y fortaleza a los que no están afirmados. Pero aquí está bien claro, porque separados de mí nada podéis hacer. Y entonces, para tú tener bendición, tú tienes que poner en primer lugar a Dios, ser constante, que es lo que le falta a la iglesia. Constancia. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia? Continuamente. Porque la mayoría de la iglesia busca a Dios por milagros, por sanidades, por un favor, por un problema, pero realmente no ama a Dios. Solamente está esperando o que le dé comida. Porque Jesús mismo lo dijo, muchos me siguen por la comida, pero que amen al Señor, no. Por eso la iglesia debe ser la razón para... La iglesia debe ser, es la razón para faltar a otras actividades.
pero nunca otras actividades deben ser la razón para faltar a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo es bien astuto, el enemigo no quiere que nos congreguemos, porque de esa manera nos va a parar y nos va a frenar y nos va a tener fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en el libro de Hebreos 11:2 dice que es congregarse y no como algunos tienen por costumbre. Entonces el enemigo es bien sutil, no vayas, está la pandemia, no vayas, está lejos, no vayas, te vas a contagiar. Una serie de mentiras, pero sabemos que si en el tiempo de la pandemia no te pasó nada, menos ahora que ya está la gente vacunada. ¿Sí? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, separados de mí nada podéis hacer. Nos debe de quedar claro que Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros, ¿sí? Solamente nosotros necesitamos de Él. ¿Cuántas veces el enemigo nos viene a decir: no, es que los pastores te quieren tener ahí, es que los apóstoles nomás te quieren tener ahí? El diablo es útil para decir que no necesitas tú de Dios, pero nosotros debemos de entender que separados y sin Dios nada podemos hacer. Y vamos a ver qué dice en el Salmo 50, versículo del 7 al 15. Salmo 50. Vamos a ver del versículo 7 al 15. Salmos 50. Amén. Versículo del 7 al 15. Amén. Sí. Dice la palabra de Dios en el Salmo 50, versículo del 7 al 15. Dice la palabra de Dios: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Fíjate. Amén. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Gloria a Dios. Porque mío es el mundo y su plenitud. Aleluya. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invocaré en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Gloria a Dios. Si te das cuenta, dice en el Salmos 50:12: si yo tuviere hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Amén. En pocas palabras, Dios no necesita un vaso de agua, no necesita ni un vaso de agua de ti. Dios no necesita de ti, porque si Él necesita gente que le adore, en el cielo le están adorando querubines, serafines, ángeles, arcángeles. Pero se nos olvida a nosotros que que Dios es el que necesita de nosotros y nosotros no de Dios. Ese es un engaño que ha venido hablando el enemigo en las iglesias. Nosotros necesitamos de Dios. Él no necesita de nosotros. Así es. Por eso Dios nos ha hablado que tenemos que afirmarnos en su obra, tenemos que afirmarnos y amarlo de corazón al Señor. Amén. Porque muchos lo amamos o lo amamos a nuestra conveniencia, a nuestro favor y como nos conviene, pero eso no funciona en el reino de Dios. Hay leyes espirituales. Entonces dice: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle al Señor, nada más. En el Salmo 103, vamos a ver en el Salmo 103. Salmo 100. Y vamos a ver el versículo 3 del Salmo 100. En el Salmo 100, vamos a ver el 3. Dice: reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Amén. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios. Entonces, que no se nos olvide que Él nos hizo, que Él tiene el poder, ¿verdad?
Sí, amén. Y que nosotros necesitamos de Él. Gloria a Dios. Nosotros necesitamos de Dios, no Él de nosotros. Amén. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículos del 24 al 25. Hechos capítulo 17, versículo del 24 al 25. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Dice la palabra bendita de Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Amén. Si te das cuenta, Él es el que da vida, el que da aliento, el que da todas las cosas. Y todas las cosas en el 25. Hechos 17, capítulo 17, versículo 25. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo. Como si necesitase de algo. Pues Él es quien da todos vida. Pues Él es quien da a todos vida. ¿Quién da vida a todos? Dios. ¿Quién da aliento? Dios. ¿Quién da todas las cosas que tú necesitas? Dios. Entonces, Amén. si Él nos da todo, entonces ¿por qué el enemigo nos mete ese engaño de que nosotros no necesitamos de Dios? Por eso la nueva era y todos los demás no quieren nada de Dios, porque es el engaño del enemigo que les mete. Pero realmente sin Dios nada somos. Entonces hay que buscarlo continuamente. Amén. Y vamos a ver lo que dice ahora la palabra de Dios en Hechos mismo, pero ahora vamos a ver Hechos capítulo 26, versículo 9 y 10. Vamos a ver Hechos ahí mismo, pero ahora nos vamos al capítulo 26 de Hechos, ¿verdad? Y dice la palabra en Hechos capítulo 26, versículo del 9 al 11. Amén. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, Está hablando del perseguidor que fue Pablo. En Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11. Pablo el perseguidor dice ahí, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron yo di mi voto, ¿sí? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Fíjate lo que hacía Pablo, fíjate lo que hacías tú y lo que hacía yo, porque de alguna manera estabas adorando a los muertos, el espiritismo, estabas adorando a la idolatría, la religión católica y todas las demás, estabas en el ocultismo, consultando a los brujos y brujas, y hasta le dejabas tu dinero, y injuriabas, o de alguna manera amenazabas a los cristianos que se juntaban o se reunían. Y uno de ellos fue el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo entonces el cambio en Pablo? Pues que Dios lo libertó. Y así como Él lo libertó, te puede transformar y cambiar y libertar a ti. Pero para eso, ¿tú qué crees que pasó con Pablo? Él fue alcanzado por Dios y al instante hubo un cambio radical, una transformación. De ese momento jamás se apartó del Señor. Amén. Tuviera depresión, tuviera pedradas, tuviera cárceles, tuviera persecuciones, tuviera hambre, tuviera sed, tuviera naufragios, dice que de noche naufragaban para ir de un lugar a otro y llevar la palabra. Él siempre estaba confiado, hasta en la cárcel, que estuvo encarcelado, que Dios lo iba a librar. Pero el enemigo viene con una prueba, permite Dios, una prueba, y el enemigo nos dice, no vas a salir de esta prueba.
ahí terminas tu fin. Ahí va a terminar tu familia, pero el diablo es el que va a terminar derrotado nuevamente. ¿Por qué? Porque si Dios permite esa prueba es para que tú te acerques a Dios. ¿Por qué crees que unos pasan prueba tras prueba, prueba tras prueba? Porque no han escuchado la voz de Dios. ¿Ya hiciste compromiso conmigo? Pues tienes que poner todo en primer lugar a Dios para que las actividades que te roban de no venir no prosperen. Pero la iglesia hace lo al revés. Cuando viene Dios permite una prueba de Jehová, la iglesia se aparta. En lugar de afirmarse, acercarse más y ayunar y orar y usar las armas de guerra para vencer, se aparta del Señor, se aparta de la congregación, se aparta de reunirse. Y el enemigo la aísla para que de esa manera no sea efectivo, para que de esa manera no tenga su bendición. Entonces, aquí vemos cómo Pablo era un antes, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasó? Que hemos visto que fue uno de los mejores que usó Dios como instrumentos para el evangelio. Si Pablo fue cambiado y transformado, y no solamente eso, usado por Dios, también a ti, pero él necesita que te aferres a Dios, que no te muevas de donde Dios te trae. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver ahora, ahí mismo, pero vamos a ver el versículo 13 al 15, Hechos 26, 13 al 15. ¿Sí? Amén. Vamos a leer el 13. ¿Sí? Hechos 26, 13 al 15. Dice la palabra de Dios. Cuando a media, dice, Hechos 26, versículo 13. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Oía una voz que me hablaba, ¿sí? Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, la pregunta es, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿sí? Pero en el 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. En el 17, ahora te envío. 18, para que abra sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjate, después del apóstol Pablo perseguir a la iglesia, ¿cómo ahora lo usa Dios como instrumento a Pablo para librar al pueblo y enviarlo para que abra los ojos a los que están en las tinieblas? Dice, para que se conviertan las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Fíjate, cómo lo cambió, cómo lo transformó. Gloria a Dios. Entonces, antes era un cautivo de ceguera espiritual porque no conocía a Jesús, lo perseguía y perseguía a su iglesia del Señor Jesucristo porque él no conocía, estaba cegado. Pero ahora tú que eres hijo de Dios, tú no puedes estar caminando cegado. Tú tienes que ser ese instrumento que Dios va a usar para libertar a los cautivos. Pero para que Dios cumpla su voluntad en ti, es aferrarte a su palabra. Amén. ¿Sí? Y vamos a ver ahí mismo, pero ahora vamos a ver el 16 y al 18. Ya vimos al 18, ahora vamos a ver el versículo. Vamos ahora a irnos, vamos a ver donde nos muestra Dios que cómo Él habla a su pueblo. Jueces 6:21. Vamos a ver Jueces. Jueces, el libro de Jueces. Jueces, capítulo
capítulo 6, versículo 21. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 6, versículo 21. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y edifica al altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomado el segundo toro. Sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. En Jueces capítulo 6, versículo 27 estoy leyendo. Vamos a leer el 21. Y extendiendo el ángel de Jehová, en el 21. Amén. Jueces capítulo 6, versículo 21. Amén. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Lo que nos está enseñando es que Dios usa a los ángeles para hacer una actividad, para hacer una comisión, una asignación. Por ejemplo, mañana es Jueces capítulo 6, versículo 21. ¿Sí? Mañana vamos a evangelizar. Dios ya tiene asignado un lugar que va a ser en el periférico y Loma Bella. Y Dios envía a sus ángeles para ayudarnos, pero también Dios quiere siervos y siervas que le amen al Señor, que no dejen solo a los apóstoles o a los pastores, sino que se sumen para que de esa manera sean instrumentos, ¿sí? Entonces, Amén. vamos a ver ahí mismo ahora en el versículo 36, Jueces capítulo 6, versículo del 36 al 40. Jueces capítulo 36, Jueces capítulo 6, versículo del 36 al 40. 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. ¿Sí? En el 39, mas Gedeón dijo a Dios: no se sienta tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Sí? En Jueces capítulo 6, versículo del 36 al 40. ¿Sí? Entonces estás dando cuenta cómo Gedeón también pidió una señal a Dios, ¿verdad? A veces hay momentos que nosotros debemos de pedirle al Señor una confirmación de lo que estamos haciendo, pero la confirmación y está bien segura, como esa gente que pregunta si Dios existe. Pues es naturalmente que existe. Esa pregunta no se debe hacer. Dios existe y siempre existirá porque Él es eterno. Más bien, nosotros debemos de preguntarle, como Dios nos ha hablado desde el inicio: Dios te va a bendecir, pero tú tienes que creerle a su palabra, creerle a lo que te ha dicho, pero sobre todo ponerlo en primer lugar. Así es, porque Él no necesita de nosotros, aunque aquí está hablando como Gedeón y como el apóstol Pablo fueron instrumentos que Dios usó, y ellos entendieron que ellos hacían las cosas porque Jehová estaba con ellos. Yo, por ejemplo, ahora estoy aquí predicando porque no sea que sea tan bueno, sino por la gracia y misericordia de Dios, que pues Él nos libertó, nos sanó, nos restauró, y Él nos enseñó que con Él todo, sin Él, con Él todas las cosas hay que entregar. Sí, Sin él nada somos. Y entonces cuando nosotros empezamos y entendimos eso, que Dios no necesita de nosotros, que si no predicamos nosotros, otro levantará a predicar. Así es. Si otro no quiere ir a evangelizar, otro va el Señor a levantar a evangelizar. Si otro no quiere congregarse, van a venir otros a congregarse. Si otros no quieren
ser salvos, otros sí quieren ser salvos. ¿Por qué? Porque nadie es indispensable en la obra de Dios. Porque si Dios ya te asignó, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer firmes en el lugar que Dios fue su voluntad traernos. Porque Satanás lo que quiere es llevarte de un lugar para otro y dándote vueltas en el desierto como lo hizo con el pueblo de Israel. Y entonces estás en una congregación en un año, en otra congregación ya estás en otra congregación ya ahora ya no estás, ya estás en el mundo. Y ya ibas a ser levantado. Pero se te olvidó que sin Dios nada podéis hacer. Sin Dios no puedes ser un ministro de Dios. Y menos puede cambiar y transformarte. Hay mucha gente que le ha pedido a Dios, cámbiame, Señor. Pero ¿cómo la va a cambiar si está fuera de la voluntad de Dios? No se congrega. No quiere compromiso con Dios. Solamente quiere, pues, que lo apapachen. Quiere que, pues, le hagan sus berrinches. Pero Dios no funciona nada en la carne. Para Dios quiere que entendamos que Él no necesita de nosotros porque de Él es el mundo y su plenitud y que Él tiene sus ángeles que la alaban y la adoran. Entonces, ¿por qué a veces nos creemos más importantes que Dios y dejamos a Dios con los brazos abiertos en la congregación? Porque en la congregación, en los lugares donde se predica la palabra, allá habita es una puerta del cielo, una casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí? Entonces, tú y yo necesitamos de Dios, que nos quede claro. Siempre eso debes de, cada mañana que despiertes, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de usted. Yo necesito de su protección. Yo necesito que me ayude. Yo necesito que me ayude a resolver esto. Siempre debemos de hablar y pedirle al Señor eso. Amén, amén. Ahora vamos a ver en Lucas capítulo 2, San Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. San Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. San Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si te das cuenta, en este pasaje del nacimiento de Jesús nos está hablando y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Hay huestes celestiales que alaban a Dios. ¿Sí? Y decían, gloria a Dios en las alturas. Y decían, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén, amén. Entonces, hay huestes espirituales, hay huestes celestiales que alaban a Dios. Hay huestes celestiales que alaban a Dios. Y no solamente que le alaban, le sirven. ¿Sí? Pero fíjate lo que ellos dicen allá, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Porque Dios está en las alturas. Aleluya. Por eso hemos visto que viene el Señor Jesús de arriba, así dice su palabra. Jesús viene de arriba, viene de arriba. Amén. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que no se les olvide que pues Él es el único que nos puede sacar de toda prueba. Amén. Ahora estamos en victoria. Amén. Estamos en victoria. Otros están pasando pruebas, pues estamos orando por los que están pasando pruebas. Pero lo que nos dice el Señor ahora en el amor del Señor es que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. No puede funcionar a Dios cuando tú lo pones en el último lugar. No puede obrar Dios en tu corazón si tú no quieres obedecer. No puede hacer el Señor contigo si tú no quieres rendirte a Él. Él es el único que puede libertarte, sanarte, levantarte y usarte como ese instrumento. No hay nadie que lo pueda hacer. Y nosotros debemos tener esa experiencia. Porque es con Dios todo y sin Dios nada. Amén, amén. Y con Dios todo lo podemos, sin Dios nada somos. Y cuando nosotros entendemos eso, pues así llueva, truene, le rampaguee, venga del trabajo, o no haya comido, o haya tenido muchos problemas, todos los problemas en las manos de Dios, todas las
asuntos en las manos de Dios, todas las aflicciones en las manos de Dios, todos los que están pasando pruebas Amén, en las manos amén. de Dios, como orando por ellos. Amén. Esa es la mejor forma de ayudar. Sí, amén. Pero también dándole el consejo de Dios que ahora nos está poniendo el Señor, que hay que luchar por nuestra bendición, porque hay bendiciones que se tienen que luchar, como Jacob. ¿Cómo? Poniendo a Dios en primer lugar. Entonces, dice la palabra de Dios que vamos a leer ahorita, aquí en Apocalipsis 4:11. Dice la palabra en Apocalipsis 4:11. Amén. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Amén. Sí. Gloria a Dios. Amén. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ah. Fíjate, ¿quién creó todas las cosas? Dios. ¿Quién te creó a ti y a mí? Dios. ¿Cómo estamos vivos? Por Dios. ¿Cómo podemos respirar? Por Dios. Amén. Así es que no tenemos que dudar, porque el enemigo quiere que dudemos que Dios te puede bendecir, que Dios te puede libertar, que Dios puede resolver todo lo que estás pidiendo, pero, pon a Dios en primer lugar, Así congrégate, no te Gloria muevas de a un Dios. lugar a otro, Amén. permanece firme y estable, porque Dios nos ha hablado en este último tiempo, en este tiempo nuevo, que los que están llegando son los que van a permanecer. Ya no va a ser como antes, que estaban unos y se iban, ahora no. ¿Por qué? Porque ahora el Señor ha dado a conocer esta iglesia, aunque empezó pequeñita, se está ensanchando, Amén. está creciendo, ¿sí? Y pues entonces se está predicando la palabra como es, como va, y entonces Dios le agrada. Entonces va a traer mucha gente el Señor, porque la gente, en donde hay mucha multitud, la gente que llega ahí ya los pastores ni los toman en cuenta. Ya nomás les interesa el diezmo y ofrenda, por eso nomás tienen cultos dominicales. Sí, nomás domingo a las 10 y a las 11, puro domingo. Pero en la semana ni siquiera se reúnen a predicar, a orar, no. Están nada más en la carne, entreteniéndolos. Y si viene Dios, todos se quedan, y nomás lo ven como artista. Y aquí no, aquí tienes contacto directamente con los pastores, por ejemplo, de las demás congregaciones, con nosotros. Solamente es que abras tu corazón y solamente es eso. Porque si Dios nos libró y Dios nos salvó, así como el apóstol Pablo, y nos sacó de lo más vil y nos ha cambiado y transformado, también lo va a hacer contigo. Solamente tú tienes que creerlo, ¿sí? Entonces Dios creó todo, ¿verdad? Dios creó todo. Entonces, si Él nos va a dar todo, ¿para qué seguimos trabajando más? A veces hay muchos hermanos que trabajan más porque piensan que si trabajan más van a ganar más. Es error. Si trabajas más pero no tienes a Dios, no sirve, porque dice el Señor que en vano es lo que hacemos. Pero si nosotros ponemos en primer lugar a Dios y después todo lo demás, entonces Dios se va a preocupar por nuestros asuntos y nuestras peticiones. Amén. Entonces, vamos a ver en Salmos capítulo 148:2. Salmo 148:2, dice la palabra de Dios. Dice, alábale vosotros todos sus ángeles, alábale vosotros todos sus ejércitos. Fíjate, tiene ejércitos que le alaban al Señor. Aquí está en Salmo 148, versículo 2. Amén. Alábale vosotros todos sus ángeles, alábale vosotros todos sus ejércitos. Está hablando en plural. Ejércitos. Amén, aleluya. En el ejército de Dios yo no había entendido hace tiempo, pero cuando ya leí el libro de Salmos, donde habla David, de Samuel, donde dice que donde iba David extendía sus dominios y que David tenía gente bajo su mando, reyes, príncipes, generales, soldados. Y entonces no entendía, pero entonces el Señor me fue revelando, si en el ejército de Dios hay generales, en el ejército de Dios hay soldados. En el ejército de Dios
hay guerreros. Amén. En el ejército de Dios, no solamente el celestial, allá en el cielo, sino aquí en la tierra, que eres tú y yo. En el ejército de Dios, me dice ahorita el Señor, están los apóstoles, están los profetas, están los evangelistas, los pastores y maestros, están los diáconos, están los obispos, están los atalayas, están los ancianos de la iglesia, están los levitas, están Amén. todo el pueblo de Dios. En un ejército, en una misma unidad, en un mismo pensar, en un mismo sentido. Entonces, que no te intimide el diablo de que, ay, no vas a hacer nada, porque cuando tú estás dentro del ejército, dentro del reino de Dios, pues no estás luchando solo. Apareciera, por ejemplo, que ahorita estamos orando por la hermana Mercedes, apareciera, pero estamos orando, y paso la voz y empezamos a orar todos. Esa es la bendición de estar en el ejército de Dios. Amén. Pero tenemos que tener fe, tenemos que ser valientes, como el Señor lo dice, sé valiente y esfuérzate, ¿verdad? Y vamos a ver en Apocalipsis 22, 8, 9. Ese no lo hemos leído, Apocalipsis 22, 8, 9. Apocalipsis 22, capítulo 8 y 9, dice la palabra de Dios. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Sí? En el 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adorá a Dios. Si te das cuenta, nos está hablando que Juan, el apóstol Juan, vio cómo se adoraba a Dios, ¿verdad? Y cómo los ángeles lo hacían, pero él quería postrarse a un ángel y el ángel mismo lo reprendió, le dije, no me adores, la adoración solamente es a Cristo. Amén. Amén. Entonces, nosotros debemos de saber que está hablando de cómo está el ejército celestial del Señor, de cómo dice, de tus hermanos los profetas. Está hablando de los profetas, es decir, que así como está el ámbito celestial, donde están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, como les dije que antes de que me llevara esta palabra, el Señor me lo trajo en rema, que están los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y todos los que nombré, están en el ejército de Dios. Así es. Y aquí el apóstol Juan vio cómo un ángel adoraba a Dios. Pero el apóstol Juan quería adorar al ángel y el ángel reprendió a Juan y le dijo al mismo ángel, no me adores ni te postres a mí, es a Dios la adoración y la alabanza. Y de tus hermanos los profetas, está hablando ahí de profetas. Entonces, todos los que tienen un llamado, naturalmente Dios los va a probar. ¿Por qué? Porque Dios prueba a sus hijos y a sus hijas. Dios prueba a todos. Amén. Pero tú te tienes que sentir sin dudar, tú tienes que ser firme, tienes que ser inamovible, tienes que permanecer, tienes que ser incansable, inagotable, porque Dios escucha las oraciones. Por eso dice el Señor, eso se me ha quedado bien claro, Dios nunca te dará una prueba mayor que podrás soportar. Él sabe hasta dónde Miguelito va a llegar. A ver, Miguelito, ya le hablé por la buena, ya me recibió, ya se bautizó. Le he dicho que yo soy primero, pero no entiende Miguel. Entonces le voy a permitir esta prueba. A ver, en su trabajo, que no tenga trabajo ahorita, para ver qué hace. Anda desesperado, Miguel anda para allá y para acá, porque quiere probar su confianza a Dios, a Miguel, si tiene la fe en el dinero o en Cristo. Yo hace tiempo me pasaba, hace muchos años, cuando empezó a probar mi vida el Señor, porque te atienes a lo material, y como el Señor sabe que la gente que ya la llamó, que tiene muchos bienes o empresas o casas y carros, aman más a eso que a Dios, y entonces el Señor va quitando cada uno de lo que tú quieres. Y llega un momento en que te quita todo para ver y tú saber que Él es Dios y Él es el que manda. Entonces, cuando yo no tenía una moneda en mi bolsa, me preocupaba y me angustiaba, porque mi fe no estaba puesta en Dios, y aunque era hijo de Dios, estaba mi fe en mi bolsa, en lo que tenía.
Pero cuando dije entender que en el reino de Dios es por fe y que tenía que trabajar, hacer mi parte, entonces ya no me angustié, porque dije que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Entonces, para estar en ese nivel de firmeza de fe, cuesta sí cuesta, porque una cosa es hablarlo y una cosa es cuando estás, que ya te tocaron para pagar la luz, que ya te tocaron para pagar las inscripciones de la escuela, que ya te tocaron que tienes que pagar, por ejemplo, el agua, que es lo que siempre se hace. Y ahora dices, y ahora, Señor, pero es ahí donde nos prueba. Y así nos va, ya ahora no tienes la confianza en el dinero, ya pasaste la prueba, ya fuiste aprobado. Otros salieron reprobados y entonces el Señor sigue trabajando ahí. Y ya los llama, ahora me vas a servir. No, pero no puedo dejar mi trabajo, no puedo dejar mi familia. Pues ahora lo que más amabas, si es tu hijo, te lo va a tratar de pasarlo por el juego para ver tú qué sientes. Por ejemplo, los que saben que tuvimos familiares que estuvieron en el hospital y Dios los sacó, nos probó nuestra fe. Fue para ambos, para allá y para acá. Los que estuvieron en la cárcel, sus hijos, fue para ambos, para ellos. Y si ni así se aprende la lección, pero no solamente ahí, sino los que ya llaman y prueban al llamado en la salud, como Jonás, huyen y huyen y huyen, pero llega un momento en que ya no tienen que huir porque Jonás ya entendió, dice, pues no puedo ir del Señor. Si voy para acá, me ve. Si voy para acá, también me ve. Y si voy para allá, no me puedo esconder de la presencia de Dios, dice llamar. Mejor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Mejor obedecer y regresar y ir a predicar a donde me vas a mandar a Nínive. Amén. ¿Verdad? Entonces, uno es el que le da la vuelta a los problemas. Para que tú seas menos procesado en pruebas, es mejor obediencia que sacrificios. Por eso, entre más obedientes seamos al Señor, menos va a tratar. Amén. Vamos a ver en Hechos. Ya vimos que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Pero vamos a ver Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12, es Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Intenciones del corazón. ¿Sí? Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Sí? Las intenciones del corazón. Él sabe con qué intención buscamos a Dios. ¿Por qué se dan cuenta que cuando hay fiesta con Jesús y hay comida, mucha comida, ahora sí vienen todos a comer? Y llega ese momento y pasa, nadie está. Pero si se pone una velada de oración y ayunar unos 5 días, los que aman a Dios se van a ver quiénes aman a Dios. Porque eso es lo que quiere el Señor. Dice que la iglesia primitiva se reunía para estar unánimes, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo caminar. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Y esa es la dirección de una iglesia en fuego y avivada. Una iglesia que ayuna y ora junto va a tener victoria. Y va a estar en el Espíritu. Pero una iglesia que no meta el Espíritu, el ayuno solamente está, ay, es que me habló ahora no me habló el pastor, ahora no me quiere. No, es que ahora ni siquiera me dieron bienvenida. No, ahí no me aman. Y se sale y va a otro lugar. No, allá ni siquiera me dicen las gracias, ni siquiera les importo, no me dan a conocer. Y así anda uno y va uno para allá y para acá. Y el enemigo nomás burlándose, mira, ya lo saqué, ya se fue para allá, mira, ya anda por allá. Eso es lo que quiere. Y el Satanás nomás riéndose. Porque la iglesia no se afirma, la iglesia no quiere compromiso con Dios, la iglesia quiere hacer las cosas a su manera. No busca a Dios por lo que Dios es, sino por lo que te da. Como los leprosos, buscaron a Dios porque querían que los sanara de la lepra. Y ya nomás uno sí regresó a agradecerle al Señor. Y decía el Señor, ¿y dónde están los otros 9? Porque eran 10. ¿Dónde están? Y por ejemplo, ahorita podría decir el Señor, ¿dónde están los que vinieron hace 8 años? ¿Dónde están los que vinieron hace 7 años? Hace 6 años, hace 5 años, ¿dónde están?
porque no todo el que me diga Señor va a ser salvo, no todo el que se acerque a Cristo, si no se afirma, si no obedece y no entiende que las cosas de Dios son en el Espíritu y es poner a Dios en primer lugar, no podrá caminar en bendición. Por eso Jacob entendió que hay bendiciones que tenía que luchar y no soltar al ángel para que lo bendiciera en Peniel. Amén. Luchó significa esfuerzo, lucha significa batalla. Amén. Amén. Luchó por su bendición, Gloria a Dios. luchó, peleó, Amén. veló, se pasó de rodillas, se pasó orando, se pasó clamando, se pasó diciendo, no te voy a dejar, ángel, si no me bendices. Porque Dios usa a los ángeles, Sí, amén. como vimos en el Amén, caso de gloria a Jacob. Dios. ¿Sí? Entonces, las bendiciones siempre serán para los que obedecen. Por eso es eso sentir que en la iglesia hay trigo y cizaña. ¿Qué es el trigo? Los que sean firmes en el Señor, los que no ponen la mirada en el hombre, los que no ponen la mirada en el lugar de reunión, las cuatro paredes, los que ponen la mirada en Cristo, esos son los que avanzan y vencen, son invencibles. Pero los que ponen la mirada en el hombre, ponen la mirada en las cosas materiales, ponen la mirada en dónde está la iglesia, ponen la mirada en eso y en la carne, no van a ser salvos porque están en la carne. Así Y es. se van a mover de un lugar a otro siempre. Entonces yo y mi esposa entendimos que teníamos que agarrarnos del Señor y afirmarnos. Que Amén. vamos a ir a la iglesia, está lloviendo fuerte, pues vámonos con nuestros nailos y con nuestra hija y ahí la llevamos, los chorros de agua, ahí estamos. Amén. Amén. Que a veces nos dolía una pierna, nos dolía por el frío, ahí estábamos, hacíamos fogata, ahí estamos. Ajá. Pero ahí Amén. el pastor pues hacía veladas de oración cada viernes. Así es. Y desde 9 hasta 5 de la mañana, lo cual que como acá, no. Entonces, me doy cuenta que cuando tú te formas en los momentos más difíciles, ¿dónde es? En el desierto. Amén. Ahí es donde te prueba el Señor, si lo vas a amar. Mi esposa venía caminando de tal lugar a tal lugar para tomar un discipulado y estaba lloviendo, yo le iba a alcanzar con la sombrilla. Así es. Pero nunca de los nunca le permitimos a Satanás que se interpusiera entre nuestra reunión con el Señor en la congregación, en el discipulado, en la escuela dominical, en estar en las veladas de oración. Nunca de los nunca cambiamos lo que el enemigo ponía por problemas en primer lugar. No, para allá, eso al último. Y aunque vinieras arrastrando o con dolor o con cualquier cosa, ahí en la iglesia me sanaba, ahí en la iglesia Dios me libertaba, ahí en la iglesia se me daba una palabra y yo le daba con poder y con amor para inyectar a los demás. Esa es la forma de vencer. Nunca dudar, porque el diablo pone dudas. Es que Dios no te va a sanar, mira, es que Dios no está contigo, mira, es que Dios no te ha resuelto. Para que nosotros no pongamos la mirada en Cristo, sino pongamos la mirada en el que predica o en mi hermano que ahora ya no me fue a visitar. Ay, es que no le importa. Por eso les he dicho, si Dios es el gran pastor y su nombre, uno de ellos es gran pastor y buen pastor, Dios, ¿a poco Él les apañaló? ¿A poco Él fue policía? No, Él soltaba la palabra, que los redarguía, los confrontaba. Pero es mejor. Amén. Y así es como nosotros nos volvemos fuertes. Amén, amén, así es. Así es como nosotros nos volvemos invencibles en el camino de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Sí, amén. Vamos a ver Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11. Y ahora pues ya tienes más experiencia, imagínate, 8 años. Para muchos sería poco, para otros máximo, para nosotros es el entrenamiento. Amén. Porque ahora estamos ya caminando en la experiencia de Dios. Allá hay experiencia, ¿sí? Pero humildemente seguimos aprendiendo. Gloria a Dios. Sí. Así es. Pero ahora de manera estratégica para no cansarte. Amén. Para no cansarse, hay que ser estratégico. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice la palabra de Dios. Amén.
Que tiene un precio servir a Dios, congregarse, sí, definitivo, no es de dinero, es de esfuerzo, es de sacrificio, es de poner en primer lugar a Dios. Amén. Quitar todo lo que el diablo Así es. quiere poner, quitarlo, es que te vas a contar, quitarlo, es que temor de que te van a atropellar, quitarlo, es pura mentira. Por eso él quiere paralizar a la iglesia, ¿sí? En Primera de Crónicas 16:11. Amén. Dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas Aleluya. 16:11. Dice la palabra bendita de Dios. Dice: busca a Jehová y su poder, busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Amén. Continuamente. Es decir, para estar firme tienes que orar 3 veces al día mínimo. Tienes que obedecer, pues también creer, porque si oramos pero no tenemos fe y no le creemos, ¿de qué sirve orar tanto? Por eso el Señor quiere que vayan juntos, orar y luego tener fe y luego creer. Amén. No me va a pasar nada, no va a suceder nada. Voy a tener mi milagro, voy a tener mi sanidad, voy a tener mi bendición, voy a tener mi provisión. Mis hijos van a estar libres, mis hijos y mi familia van a servir, pero estar firme, 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 firme. Amén. ¿Sí? Gloria a Y Dios. entonces, de esa manera el enemigo no va a poder hacer nada, porque cada mentira que él trate de meter, tú la vas a derribar con la palabra. Vamos a ver Malaquías capítulo 2, versículos 5 y 6. Malaquías. Por eso es bien fácil los que siguen la religión, porque la religión pues, no los va a salvar. Todas las religiones no salvan. ¿A dónde se van a ir? Al infierno. Todos los que siguen las religiones. Por eso ahí hacen lo que quieren, van a la hora que quieren, si pueden, porque están adorando al diablo. Amén. Pero nosotros no adoramos al diablo, nosotros adoramos a Cristo. Gloria a Estamos Dios. en la luz, somos del reino de Dios. Amén. Malaquías capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Amén. Malaquías capítulo 2, versículo 5 y 6. Dice: mi pacto con él fue de vida. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre tú estuvo humillado. Amén. Y luego dice la ley, el 6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Reprensión de la infidelidad de Israel. ¿Sí? ¿Quiénes son los que son bendecidos? Los que son fieles al Señor. Amén. Fieles es que, como te digo, poner a Dios en primer lugar. Cuando Amén. tú pones en primer lugar a Dios, sea lo que sea, estés pasando, ten por seguridad que Dios te va a resolver, Sí, amén. de acuerdo a su voluntad, tu necesidad, tu problema. Entonces está bien claro. Amén. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado, pero un tiempo. Por eso Dios quiere que estemos humillados todo el tiempo delante del Señor, que Amén. temamos su nombre y que entendamos que Él nos da la vida y la paz. ¿Sí? Solamente Él, nadie nos puede dar la paz. Por ejemplo, ahorita llegas a tu casa ya con la palabra, ya alimentado espiritualmente, y te vuelves firme y fuerte en fe. Amén. Amén. Y entonces tú mismo le dices a tus hijos: vamos a salir adelante. ¿Cómo que no? Se puede, va a ser sano, va a ser transformado, cambiado. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Pero si no venimos a buscar lo que pasa, pues estás tembloroso, estás angustiado, estás estresado. ¿Por qué? Porque no tienes el alimento, la palabra, el alimento, la fe cuando testificamos. Por eso nunca permitas que el diablo te aísle, que te aparte, que te mueva de un lugar para otro. Porque en donde quiera que vayas hay normas, hay reglas, ¿verdad? Pero sobre todo es que si Dios te trajo a un lugar, ¿por qué me tengo que mover?
Si Dios me trajo a un lugar, ¿por qué le tengo que escuchar a esa persona que me está invitando, que me está sacando? ¿Por qué es? O sea, ¿cuál es su intención? Que el diablo está usando, apareciera, porque hay mucha gente que dejó al Señor en este tiempo. No, su pacto con Dios no fue de fidelidad, fue de infidelidad. Muchos ya dejaron en la posición, ya dejaron el ministerio, ya no están predicando. Muchos abandonaron al Señor en las pruebas y se fueron al mundo. Y ahora esos mismos los está usando el diablo para que vengan a ti con voz audible y te digan, salte de ahí. Mira, mejor vente aquí, mejor lee la Biblia, mejor busca a Dios como yo lo busco. Pareciera que es Dios, pero es el diablo que te está sacando de el propósito, el plan que tú tienes. Hace 3 años unos pastores se acercaron, ¿cuándo va usted a cerrar, apóstol, la iglesia? Fíjate lo que me dijo uno. ¿Cuándo vas, apóstol, a cerrar la iglesia? Le digo, no. Y me decían, y es que nosotros ya la cerramos. Le digo, pues serás tú, pero nosotros no, nosotros al contrario vamos a abrir. Y nunca se cerró la iglesia, nunca dejamos de predicar, al contrario, crecimos, se ensanchó la obra, se ensanchó la visión. Y lo mejor está por venir, y tú eres parte de ese ejército. Amén. Tú eres parte de esos ministros que van a permanecer firmes y van a estar predicando con nosotros allá en la calle, en las plazas, en los kioscos, en los zócalos. Tú vas a estar porque ahí se necesita. Amén. Y pues esta es la palabra de Dios. Lucha por tu bendición hasta alcanzarla. Conquista. Gracias a